Ahí está. Es un buen momento para comenzar, como decía, con la presentación esta que vamos a ir conversando a lo largo de esta sesión, de esta segunda parte de la sesión, y posiblemente nos queden algunas partes para la clase próxima, la sesión próxima. Bien, vamos a ver, todo depende del ritmo que llevemos y también las intervenciones que ustedes deseen hacer. Antes de empezar, entonces, les quiero preguntar a los que están presentes si, si desean hacer alguna consulta, alguna observación, alguna pregunta sobre lo que habíamos, lo que estuvimos viendo recientemente. Recuerden que tienen libertad absoluta para hacerlo, ¿verdad? Es más, a veces hasta le da un poquito más de interés cuando una sola persona no habla y habla en forma solitaria. Bien, esta presentación que vamos a ver ahora es una presentación que tiene algunos años que yo fui haciendo cuando todavía con un compañero de la Facultad de Ciencias estábamos intentando generar en la Universidad de la República una, digamos, una cultura de la publicación del conocimiento científico. Y para ello lo que hacíamos era hacer cursos breves o seminarios muy breves, donde él desde las ciencias duras, en mi caso desde la filosofía, ¿verdad? Incitáramos, sobre todo periodistas y gente interesada, científicos y por supuesto también estudiantes de comunicación. En aquel momento existía la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a que se vincularan, a que se interesaran por estas temáticas. Hoy, por suerte, me da gusto comentarlo, estamos en vías de probablemente poner en marcha el año que viene una especialización, es decir, un posgrado, o sea, algo para hacer después de que uno sea licenciado, un posgrado en comunicación de la ciencia y la tecnología. Digo, me da gusto comunicarlo porque este es un seminario de comunicación, cultura, comunicación y ciencia, y probablemente muchos de los asistentes a este seminario lo hagan quizás con la intención de convertirse, quizás en comunicadores de la ciencia, y creo que hace mucha falta que así sea, y vamos a ver justamente a partir de la presentación de esta presentación precisamente, como eso es más que importante. Primero vamos a definir algunos términos. No me gusta usar mucho la palabra definir porque te ata un poco pero digamos que por lo menos vamos a caracterizar algunas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es dar a publicidad? Perdón, esto lo saqué obviamente de un diccionario, ya ni me acuerdo de cuál, creo que el de la Real Academia, pero poco importa. En y dice, dar publicidad es hacer notorio o patente por televisión, radio, periódicos u otros medios, algo que se quiera hacer llegar a noticia de todos. Y el de todos no es menor, porque nosotros vamos a hacer una distinción desde ya. Una distinción que a mí me gusta por lo menos, puede ser discutible por supuesto, una distinción bastante clara, ¿verdad? Creo que después más adelante va a aparecer, pero vamos a señalarla desde ya. Cuando los científicos se comunican entre sí, ¿verdad? Es decir, comunican sus resultados, van a un congreso, publican en una revista sus resultados o sus artículos, los llamados papers, ¿verdad? O cuando publican un libro. En general, el círculo, el ámbito de lectores, de escuchas de esos trabajos, es la propia comunidad de científicos
en los cuales esos científicos se manejan, se mueven. Y de hecho el sistema científico, y de esto vamos a hablar algunas clases más adelante, tiene en esta especie de evaluación por pares una clave muy interesante. Pero lo dejaremos para más adelante para no meter todo junto, ¿no? Es decir, cuando los científicos se comunican entre sí, comparten una cultura, comparten ciertas cuestiones muy básicas. Si ustedes recuerdan a Kuhn, comparten, yo no diría un paradigma, yo personalmente no estoy de acuerdo con la perspectiva kuhniana, pero comparten algo así como un núcleo, una comunidad, ¿verdad? Donde hay cuestiones que no hace falta decirlas porque están sobreentendidas. Y no hace falta ser científico para darse cuenta de esto, es decir, cualquiera de nosotros que forma parte de comunidades religiosas, políticas, deportivas, en esos círculos hay cosas que se dan por sobreentendidas, hay pasiones, intereses, gustos, disgustos, adversarios, enemigos, lo que sea, que se dan por sobreentendido, no hay que explicarlo cada vez. Bueno, ese círculo que también obviamente tienen los científicos entre sí, ¿verdad? Y sobre todo los científicos que forman parte de una comunidad disciplinar, como diría Kuhn, digamos que con esa comunicación yo le llamaría, propongo llamarle difusión del conocimiento científico. Es decir, el conocimiento científico se difunde por los diferentes canales que tiene la difusión, ¿verdad? Entre practicantes de una misma disciplina. Es decir, yo hago una investigación, llego a determinados resultados y los publico, que es la vida del científico. Es decir, si no lo hiciera, dejaría de serlo. Es decir, se me exige como tal. Entonces, reitero, le llamaremos convencionalmente, háganme caso, acepten mi autoridad en este caso, después podemos discutirlo, difusión a esta comunicación entre pares. Y llamaremos divulgación a esto, a algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos. Es decir, cuando el conocimiento científico intenta ser, digamos, divulgado entre un público no especialista y probablemente tampoco no interesado. Y esto tiene toda una maraña de problemas, algunas de las cuales vamos a ver ahora. La comunicación, como ustedes saben, sobre todo los que estudian comunicación o han trabajado sobre temáticas de comunicación, es como el tango, por lo menos se requieren dos para bailarlo, ¿no? Y obviamente no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Cuando a mí no me interesa una temática, que me hablen de, no sé, de esto o de lo otro, es como escuchar llover, digo, es algo lejano, lindo quizás, pero lejano. Entonces, digamos, la comunicación, que como ustedes saben requiere esa especie de punto de encuentro entre el emisor y el receptor, que ambos son a su vez emisores y receptores, ¿verdad? Es lo que llamaríamos la divulgación del conocimiento científico. Ese encuentro entre los científicos como productores de conocimiento, o de algunas formas de conocimiento, exactamente el conocimiento científico, y un público amplio, un público que excede las fronteras de su propia comunidad disciplinar. Básicamente cuando hablamos, o cuando yo voy a hablar, o cuando hablamos de comunicación de la ciencia y la tecnología, estamos hablando de esta segunda opción, es decir, de la divulgación. Porque la difusión, es decir, la comunicación entre los científicos está asegurada. Puede ser mejor o peor, más o menos abrupta, más o menos obstaculizada, pero está asegurada. Como les decía en la primera sesión, en la primera parte de esta sesión, es necesaria, es imprescindible la comunicación entre científicos. Puede ser ágil o puede ser extremadamente trabajosa, pero está asegurada. Tiene que ser, es parte de las características propias de la construcción del conocimiento. Entonces, esa la damos por descontada.
Cuando hablamos de la comunicación del conocimiento científico, en todo caso me gustaría hablar de la divulgación. Es decir, cómo los científicos hacen llegar al gran público sus desarrollos, sus preocupaciones, sus intereses, sus planes estratégicos. Y la otra también, que muchas veces se descuida. ¿Cómo hace el gran público, verdad, para hacerle saber al científico, a los científicos, a la comunidad científica, o en todo caso a quienes toman decisiones político-científicas, en política científica, cuáles son las inquietudes, cuáles son los rechazos, cuáles son las aspiraciones? Es decir, como el tango, nuevamente la comunicación tiene que tener un ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, publicar es esto, hacer notorio, patente, por televisión, radio, en fin, ahora podríamos agregar internet, capaz que esta obviamente es una definición que dieron antes de internet y YouTube y WhatsApp y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en fin, se entiende el concepto, no hace falta actualizarlo más allá de que está desactualizado. Entonces, cuando yo cuando a mí me interesa un tema, y en este caso me interesa este tema, la publicación del conocimiento científico, la divulgación del conocimiento científico tecnológico tal como la caracterizamos recién, yo me hago algunas preguntas sencillas. ¿Eh? Es decir, que es como, digamos, el principio de la cosa, porque por algo tenemos que empezar. Y a mí me parece siempre muy conveniente, independientemente de la investigación que tengamos entre manos, o de la problemática o la temática que tengamos entre manos, a mí siempre me pareció muy conveniente hacerse una serie de preguntas que tienen que ver con por qué, para qué y cómo. Es decir, ¿por qué publicar? ¿Por qué divulgar el conocimiento científico? ¿Para qué divulgar el conocimiento científico? Y en todo caso, qué publicar y cómo publicar, en todo caso serían, y lo tienen acá adelante, obviamente, de ustedes, sería una instancia posterior. ¿Eh? Las primeras dos preguntas que me interesaría hacerme es ¿por qué y para qué publicar? ¿Cuál puede ser el interés que tengamos o que tienen los científicos en divulgar su conocimiento? ¿Es necesaria la participación del gran público, la intervención del gran público para que el laboratorio funcione? ¿Es necesaria la intervención, la opinión, las inquietudes, las expectativas, las esperanzas del gran público para que un sociólogo salga a relevar, no sé, cómo funciona una institución, o un comunicólogo, cómo los medios transmiten determinada noticia? ¿Es importante todo eso? ¿Es importante para quién? ¿Qué alimenta? ¿Qué estamos buscando con eso? ¿Es simplemente una especie de altruismo? Decir, bueno, no, está bien, la gente del común también tiene que saber qué hacemos, ¿eh? Es parte de nuestra función, somos demócratas, somos solidarios, etc. Entonces la gente del común también tiene que saber lo que hacemos. Pero yo espero que coincidan conmigo que la pregunta ¿por qué y para qué publicar? No es una pregunta sencilla. O sea, la pregunta es sencilla, la respuesta no es tan sencilla. Es decir, a ver, preguntémonos esto. Estos científicos uruguayos de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur, que en un sistema científico como el nuestro, que es bastante pequeño, que ha sido durante décadas bastante acogotado financieramente, es decir, que no tiene demasiados recursos para desarrollarse, y eso que estamos hablando de un área como la biología y la bioquímica, que ha sido de las que más ha tenido recursos, ¿no? Entendámonos, pero de todas maneras no han sido suficientes. Es decir, todos esos científicos que rápidamente se pusieron a la orden de la ciudadanía, ¿verdad? Cuando se presentó el estado de emergencia sanitaria, y con una rapidez sorprendente, que a mí personalmente me causa orgullo, ¿verdad? Estuvieron a la altura de las circunstancias y desarrollaron test y desarrollaron, y conjuntamente con empresas privadas, desarrollaron respiradores,
Es decir, aportaron de sí lo que otros sistemas quizás no aportaban, es decir, cosas tan chiquitas pero tan grandes como un test, ¿verdad? Un test para detectar el coronavirus, este famoso que tenemos ahora, ¿verdad? Sin necesidad de comprarlo en el exterior, donde cuesta muy caro, ¿verdad? Y que además no hay, porque seguro, claro, las grandes potencias se van a quedar antes con esa producción antes de que venga para el tercer mundo, ¿verdad? Es decir, estos científicos estuvieron a la altura de las circunstancias. Entonces yo me pregunto, ¿estos científicos realmente precisan que la gente opine, sepa, intervenga, participe de alguna manera con lo que están haciendo? No es una pregunta fácil de responder. No es una pregunta fácil de responder. Es decir, ¿por qué comunicar? ¿Qué gano yo comunicando? Divulgando, ¿no? Estamos hablando de divulgar, es decir, al gran público. ¿Qué gano yo divulgando? Si ustedes, por ejemplo, pertenecieran al sistema científico nacional, a lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, que es una especie de institución dentro de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, el Sistema Nacional de Investigadores, digamos que subvenciona, no de una manera muy generosa, pero subvenciona a aquellos que se designa, se entiende que son investigadores en activo, ¿verdad? Y para uno ingresar al Sistema Nacional de Investigadores tiene que presentar un currículum. Y en ese currículum, los evaluadores, para ver si uno ingresa al Sistema Nacional de Investigadores o permanece en él, porque eso se renueva cada 2 o 3 años, van a evaluar la producción que uno hace como científico, de cualquier área, de cualquier área. Ahí hay desde filósofos hasta científicos nucleares, si es que los hubiera, ¿no? Es un sistema académico, científico en un sentido muy amplio de la palabra científica. ¿Y qué evalúan estos evaluadores? Evalúan la cantidad de artículos científicos que se publica por año, dónde se los publica, si estamos hablando de difusión, porque los artículos científicos se publican en revistas científicas que son altamente especializadas y que, por cierto, su público, cuando lo tiene, es el público de los especialistas. ¿Ah? O sea, se valora la difusión del conocimiento científico. Luego se valora por ahí la actuación profesional, en el sentido de, digamos, cuál es la gestión en la enseñanza, etcétera, si participa en proyectos de investigación, por supuesto, todo eso está muy valorado, sobre todo la participación en proyectos de investigación y las concreciones en proyectos de investigación. Luego se valora de menor grado la participación en eventos como congresos, seminarios, coloquios, etcétera, y prácticamente no tiene valoración alguna, pero lo digo en serio, no estoy inventando nada, el que uno haga divulgación del conocimiento científico, que lleva tiempo, y quizás a veces lleva mucho más tiempo, dependiendo la disciplina que uno esté inserto, lleva mucho más tiempo que la difusión del conocimiento científico. Porque cuando yo le hablo a mis iguales, como decía hace un ratito, hay ciertos códigos que están preadmitidos, ¿verdad? Ahora, cuando yo le hablo a uno que no pertenece a mi círculo, tengo que ser claro en la explicación, tengo que traducir términos, tengo que hacer largas explicaciones o perífrasis para explicar términos que a un colega simplemente le diría A o A más B. ¿Ah? Entonces, es una labor que lleva mucho tiempo y que sin embargo no tiene un reconocimiento curricular importante. Entonces, ¿qué gana el científico permitiendo, los científicos, la comunidad científica, te me refiero, ¿no? Permitiendo que la comunidad más grande a la que pertenece entre a su laboratorio? Entre de una manera simbólica, claro está, o también puede ser real, claro, ¿verdad? ¿No? Pero básicamente simbólica. ¿Qué gana la comunidad científica permitiendo que yo divulgue algo, explique qué estoy haciendo con un gen o con una mazorca de maíz o con, no sé, con un electrón? Tanto da
¿verdad? Y que entonces salten voces de gente que no está en la cosa y que diga, eso es malo, eso es bueno, eso nos perjudica, eso contamina el aire, eso atenta contra la igualdad de género. No importa. ¿Qué gana el científico con que esas multiplicidad de voces se introduzcan en su laboratorio? Yo no sé si se aquilata la dimensión de todo esto. Es muy fuerte, ¿verdad? Si por un lado no tiene ninguna ganancia curricular, no le va ni le viene a hacer divulgación, no va a ser más o menos reconocido en la comunidad científica por hacer divulgación. Por otro lado, está quizás abriendo una puerta que le puede traer problemas, porque le puede traer la voz de aquellos que no saben mucho de lo que están opinando, pero que enseguida empiezan a opinar. Entonces, ¿por qué publicar? ¿Para qué publicar? Son preguntas que creo que son interesantes y que voy a empezar entonces a responder, o mejor dicho, a analizar respuestas posibles junto a ustedes. Luego volveré a esta misma diapositiva, que es la diapositiva número 3, volveré a qué publicar, si es que decidimos que por qué y para qué tiene sentido, luego cómo publicar, y luego hablaremos un poco de quiénes son los emisores, quiénes son los receptores de la información y cómo se da ese juego emisor-receptor. Profe, Y dime. una pregunta, ahora con lo que a usted decía, si entonces los científicos no divulgan su información, ¿eso no permitiría que, o sea, impediría en realidad que no sé, que personas ajenas a la ciencia tengan por interés la ciencia? Es decir, las personas que no están en el ámbito científico se interesen por ella. Sí, por supuesto. En la medida, estoy de acuerdo contigo, Oriana, sos tú, ¿no? ¿Sí? ¿Está Sí. bien? En la medida en que una persona haga muy restrictiva la entrada a un campo, por supuesto, ese campo se va perdiendo de vista para los que están afuera. Sí, eso es clarísimo. Es una de las razones que vamos a dar nosotros ahora, o una de las posibles respuestas que vamos a dar ahora, o que vamos a considerar ahora como una necesidad quizás, o una respuesta de por qué y para qué comunicar. Pero estoy de acuerdo contigo, Oriana. De hecho, vos viste que los científicos, por ejemplo, de nuestra Facultad de Ciencias, tienen sus ferias de ciencia, salen con ómnibus por ahí, con camionetas y ómnibus por ahí, fomentan los talleres científicos en los liceos o participan de ellos. Son los principales impulsores, los científicos duros en el Uruguay, o maduros, diría Kuhn, de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, es decir, justamente actividades de divulgación. Sí, por supuesto, y lo hacen también con ese propósito. Hay otros propósitos y son los que vamos a ir relevando y discutiendo a continuación, pero estoy de acuerdo contigo. Si una actividad... Claro, gracias. Disculpe la No, interrupción. por favor, al contrario, todas las intervenciones son bienvenidas, te lo digo a ti, se lo digo a todos los compañeras y compañeros. Por supuesto, cuanto más cerrado sea el círculo, cuanto más opaca sea la comunidad científica, cuanto más caja negra se transforme ese lugar que es el laboratorio o el lugar de donde se conversa, sí, por supuesto, más va a ignorar la gente y menos adeptos o menos continuadores de la tarea van a conseguir, sí, por supuesto, eso es verdad. En algún momento eso fue festejado, ¿no? En algún momento, durante la Baja Edad Media, es decir, sobre finales de la Edad Media, la restricción a la entrada de nuevos participantes en algunos campos, que podían ser tanto campos de conocimiento como la alquimia, perdón, o campos artesanales como los gremios medievales, zapateros, joyeros, etcétera, la restricción al acceso era bien vista, porque se entendía que esa restricción mantenía un nivel constante de personas, o sea, no permitía que se desbordara la cantidad de personas, y que por tanto fuera manejable ese asunto. O sea, que esto pasó, ¿no? O sea, pero bueno, no es el caso hoy. Entonces, por invitación de
de Oriana. Vamos a empezar a responder algunas preguntas, lo vamos a ir haciendo muy lentamente. La clase que viene seguramente vamos a continuar con esta presentación, en esta discusión que hemos, en esta especie de eventuales respuestas que podemos ir encontrando para este por qué y para qué, que insisto, me parece que no tienen respuestas sencillas. Y que a veces incluso pensado fríamente, tal como yo lo presenté hace un instante, hasta uno pensaría, qué necesidad, ¿no? De que el mundo se introduzca, lo digo de una manera metafórica, el mundo se introduzca en mi laboratorio. ¿Mm? Entonces, bueno, primera serie de eventuales, posibles respuestas a por qué es necesaria y para qué es necesaria la divulgación del conocimiento científico y científico-tecnológico. Porque es un logro admirable de la comunidad. Es decir, algo que tiene que ver más bien con algo narcisista, ¿verdad? Es decir, miren, nosotros somos de alguna manera una especie de, no sé, frutilla de la torta. Miren que esto que estoy diciendo no es tontería, ¿no? Es decir, tanto Popper sobre todo, el que ustedes han visto en el curso de Introducción a la Epistemología, y muchos de los que no lo han visto en otros cursos de epistemología, los grandes epistemólogos del siglo XX, al cual yo además le tengo un aprecio intelectual muy importante, más allá de enormes diferencias, diría, pero las ciencias occidentales, modernas, son la frutilla de la torta de la humanidad. Es el emblema civilizatorio de la humanidad. ¿Mm? Porque es un logro admirable de la humanidad. Y como logro admirable de la humanidad es necesario que sea exhibido, que sea reconocido, así como vamos a un museo a ver la Gioconda de Leonardo, o a alguno de los cuadros, o a alguno de los monumentos, o vamos a ver una obra de teatro, o una obra de ballet, o alguna de las bellas artes, o de las manifestaciones de las bellas artes que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Verdad? Porque es un logro admirable de la humanidad, o porque es un logro admirable, quizás de un sesgo un tanto más etnocéntrico, porque es un logro admirable de la civilización occidental, que lo mundializó. Las ciencias modernas, si bien nacen en un pequeño rincón del globo, que es Europa Occidental, muy pequeño rincón del globo que es Europa Occidental, hoy se practica en Europa Occidental, pero también en Minnesota, en Montevideo, en Tanganica, en Pekín y en Singapur. ¿Tá? Entonces, digamos, esto, junto con la cultura occidental, o buena parte de la cultura occidental, lo hemos mundializado o globalizado, entre otras cosas que se globalizaron, por supuesto, ¿verdad? Y hoy es un logro que debemos exhibir de la humanidad, pese a que lo armamos nosotros, los hombres blancos europeos. ¿verdad? Déjenme decirlo así, sin tapujo. Discúlpenme que no sea políticamente correcto, porque ya a mi edad puedo no serlo. Entonces, esa es la primera, o una posible primera respuesta. La segunda posible respuesta a por qué y para qué es necesaria la divulgación del conocimiento científico y científico-tecnológico, porque es portador de, así acá, ¿no? Segunda, porque es portador de información relevante y estratégica para el desarrollo y el bienestar. Ahora cambiamos un poco. Porque entonces tomamos plena conciencia en tanto científicos y en tanto integrantes de complejos científicos tecnológicos, que la información que nosotros desarrollamos, el conocimiento que nosotros producimos, sea teórico, sea artefactual, es un conocimiento que impactará directamente en la colectividad, en la comunidad en la cual nos desarrollamos. Impactará positivamente, quizás también negativamente. Es decir, aportará a ciertas premisas o deseos o expectativas de cierto tipo de desarrollo social, político, económico, etc. Y esto está de alguna manera señalando uno de los caminos más
potentes que tiene hoy el desarrollo de los sistemas científicos internacionales. Yo no tengo mucho tiempo para entrar en esto, de hecho estamos haciendo otro seminario paralelo sobre esto, que son las políticas científicas, ¿verdad? Pero significa admitir de alguna manera, ¿verdad?, que el científico es parte de un engranaje, parte de un mecanismo, que la producción de los conocimientos que ese científico, esa comunidad de científicos y científicas hace, ¿verdad?, es, digamos, ese aporte necesario a ciertos objetivos que se trazan, objetivos estratégicos, etc. Tercera posible respuesta. Esto me está marcando todo, no sé por qué. Porque permite saber y conocer más sobre el entorno y sobre nosotros mismos. Bueno, esta es una respuesta vinculada a la anterior, por supuesto, ¿no? Es decir, evidentemente, saber y conocer más sobre el entorno y sobre nosotros mismos nos permite hacer cosas mejores sobre el entorno y sobre nosotros mismos, o por lo menos tener la potencialidad para hacerlas. Luego que se hagan o no también depende de las políticas, desde luego. Me apuro a terminar estas dos que quedan, porque ya se nos acaba el tiempo, dicha sea de paso. Vamos a continuar la sesión próxima el lunes, creo que es, luego Agustín me lo confirmará, con esto mismo y con siguientes diapositivas. Cuarta respuesta posible: ¿por qué es necesario incrementar nuestro saber, aunque no necesariamente nos conduzca al desarrollo y al bienestar? Y acá tenemos un tema muy interesante que voy a dejar para desarrollarlo la sesión próxima: el desarrollo del conocimiento por el conocimiento en sí mismo. Algo que no es típicamente uruguayo, desde luego, por supuesto no lo inventamos nosotros, pero increíblemente en Uruguay, en 1947, se funda una facultad de la cual yo egresé, que es la Facultad de Humanidades y Ciencias, no Ciencias de la Educación, Humanidades y Ciencias, cuando filósofos estudiábamos junto con biólogos y físicos y geógrafos, que en sus primeros momentos solo aspiraba a eso, al conocimiento por el conocimiento mismo. Y es rara esa fundación, es muy uruguaya, muy herencia de un pasado vallista donde con vender carne de vaca alcanzaba para mantener una burocracia amplísima, porque en realidad justamente estábamos yendo a contrapelo de todo el mundo. Es decir, en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Europa, en la Unión Soviética, en China, se estaban gestando políticas científicas totalmente distintas, es decir, generemos conocimiento para impulsar determinado tipo de desarrollo, de ganancia en competitividad, de prevalencia bélica, comercial, económica, etc. Este es un uruguayismo muy particular. Si quieren después vuelvo sobre él, a hoy por supuesto no. Y por último, en esta sesión y en esta diapositiva, porque es patrimonio de todos y como tal debe ser compartido. Y acá ya entra, digamos, una especie de cuestión de, bueno, una solidaridad, ¿no? Así como, en fin, yo comparto aquello que tengo, ¿no? Algo así como una especie de ideología, ¿verdad?, de que es necesario que todo el mundo, de compartir lo que cada uno posee, y los científicos lo que poseen es conocimiento sobre alguna disciplina o alguna porción del mundo en particular. Bien, obviamente queda mucho más para decir sobre esto, pero queda muy poco tiempo para culminar la reunión, pero a su vez a mí me gustaría que ustedes, no ahora por supuesto, porque ya estamos muy sobre el final, y quizás están tomando contacto muchos de ustedes con este tema, pero a mí me gustaría que la clase próxima, antes de seguir desarrollando a partir de la quinta diapositiva, y lo repito para recordarme, sobre todo para recordarme yo, dejemos un espacio para que ustedes pregunten. Para que ustedes, pero no pregunten, comenten, expresen, no sé, su satisfacción, su aturdimiento, su desconformidad,
sobre estas cosas que vamos diciendo. Es decir, procesenla, tienen casi 4 o 5 días para hacerlo, por supuesto, no van a estar solamente pendientes de nuestro seminario, pero en la medida de lo posible procesenla, y si no es sobre esto, será sobre lo que viene, pero sería interesante, y justamente esa es un poco la característica del seminario, o de los seminarios, de que ustedes precisamente se involucren y no simplemente sean escuchas pasivas. Bien, nos queda menos de un minuto, se va a cortar en cualquier momento. Les agradezco mucho la atención y simplemente me queda decirle que nos vemos el lunes próximo a las 20 horas, también por Zoom. Yo le enviaré la invitación a Agustín, que él se la reenviará a ustedes. Así que muchas gracias y seguimos en contacto y por supuesto estoy abierto a cualquier pregunta que quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchas bueno. gracias. ¿Vas a subir algún material para que ellos lean? Sí, voy a subir algún material, y voy a subir esta PowerPoint. ¿Ah? Perfecto, ya está abierto el foro en el EVA para los que quieran comentar sobre